Y un nuevo acto de corrupción denunciado por el Consejo Nacional Anticorrupción, donde el protagonista es la Secretaría de Planificación Estratégica, así como también la denuncia a altos funcionarios del actual gobierno por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y malversación. Precisamente el abogado Luis Urbina sí nos amplía mayor información sobre esa denuncia que presentan. Sí, dentro del CNA realizamos una investigación donde pudimos ver cuál era la ejecución y cuáles eran los pagos de publicidad y propaganda dirigidas al objeto del gasto 25.600. Con base en esto pudimos denotar que dentro de la misma normativa se señalan diferentes aspectos que deben cumplir dentro de la Ley de Contratación del Estado, Constitución de la República, Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, Guía Única del ONCAE de Contrataciones Directas, y vemos que no existe ningún tipo de soporte que tengan expedientes para el pago de este tipo de publicidad y propaganda, que sean el tema donde existió de verdad una acción donde se les pagó por este tema, donde haya evidencia real. Pero a pesar de ello, ¿cuál es el origen de estos fondos? El origen vemos cómo se ha utilizado. En primer lugar, más de 200 millones de lempiras por parte del Banco Central como un remanente que tenían ellos, donde si bien la ley autoriza para que se brinden estas acciones, podemos ver que es totalmente reprochable que habiendo tantas necesidades dentro del territorio nacional, se faciliten este remanente por parte del Banco Central para el tema de pago de publicidad y propaganda. Una circunstancia que conllevó a que con estos fondos que también provenían de la partida de contingencia 449, específicamente de lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto, donde solamente puede ser utilizada para el tema de contingencia, vemos cómo se pagó y se trasladaron más de 50 millones de lempiras por medio de dos resoluciones, una firmada por el exministro de Finanzas, el señor Marlon Ochoa, y la otra firmada por el actual ministro de Finanzas, el señor Cristian Duarte. Dentro de estos fondos vemos cómo se trasladaron para pagar supuesta publicidad y propaganda. Ellos mismos emiten la resolución, la firman y establecen. Dentro de la misma se señala que es proveniente de fondos de la 449, pero de la partida de contingencia. En igual circunstancia vemos que otra alimentación de fondos que asciende a más de 600 millones de lempiras, dentro de estos fondos vemos 85 millones que fueron provenientes de un préstamo número 2297 del BCIE suscrito en el año 2022 para el apoyo del subsidio del combustible, señalándose directamente por medio de copia certificada por CEFIN que solamente podía ser utilizado para ese aspecto. Pero la máxima autoridad de dicho momento de la Secretaría de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, tomó la atribución de autorizar que se trasladaran esos fondos de un préstamo para pagar publicidad y propaganda. Además de que es reprochable, se le dio aplicación oficial diferente, y ahí es donde vemos cómo se va haciendo el tema del esquema directo para una posible malversación de caudales públicos, y es con base a esto que vemos que no existe un fundamento, justificación para que lo realizaran, y también identificamos como CNA más de 60 empresas vinculadas, que pueden ser empresas de maletín o fachada, donde tenemos totalmente individualizadas 42 y que podemos esclarecer que son de reciente creación o que acaban de brindar la autorización dentro del régimen tributario, la autoridad, el régimen de facturación, y los correlativos, es decir, la factura número 01 o 02, son brindadas a la Secretaría de Planificación Estratégica, lo que da todos los indicios de que las mismas han sido utilizadas para favorecer, mediante un fraude total, por medio de la Secretaría de Planificación Estratégica, funcionarios de CEFIN, con estas empresas de maletín o fachada, donde vemos inclusive hasta dos empresas con vínculos venezolanos, donde una es representada o era representada por un actual funcionario público, que es el señor Héctor Matamoros, que él mismo trabaja en la Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajó como consultor desde el año 2022 y desde el año 2024, julio específicamente, se le brindó un acuerdo para que trabajara directamente en dicha Secretaría. Podemos ver cómo este modus operandi conlleva a que se pueda denotar que lo que querían era sustraer fondos, darle apariencia de legalidad por medio de un decreto 001-2023 que aprobaba contrataciones directas para publicidad y propaganda, a pesar de que no era un único proveedor. No se acreditó en ningún momento la necesidad real para llevarlo a cabo. El fundamento del mismo es el artículo 63, numeral 6 de la Ley de Contratación del Estado, pero se señalan diferentes requisitos. No era algo científico, no era algo artístico,
público especializado, ni era un tema que podía brindarse una contratación directa porque no existe fundamento legal, ni siquiera de que se brindó esta pauta de publicidad y propaganda. Vemos que no era un único proveedor, sino que la misma Secretaría de Planificación Estratégica nos señaló que eran más de 180 proveedores. Dentro del portal de transparencia podemos verlo, cómo se contratan diferentes instituciones, unas que sí ya son conocidas, por eso no las tomamos como parte de las empresas de maletín o fachada, pero otras que en teoría no tienen nada que ver. Es bien similar este caso, si le podemos poner un nombre, al caso Hermes que se presentó por parte del UFERCO. Es por eso que el día de hoy se presentó todos los indicios de que existe una posible red de corrupción ante el Ministerio Público, ante la UFERCO, donde esperamos que el Ministerio Público o el fiscal general no se lo vaya a quitar a la UFERCO, sino que los mismos los dejen investigar y se pueda judicializar el caso. Contamos con la certificación de la información, es decir, son medios probatorios, trasladados tanto por la Secretaría de Finanzas como la misma Secretaría de Planificación Estratégica. Entonces, no hay excusa. Abogado, ¿contra quién presentan denuncia y por qué delitos? Presentamos denuncias contra el señor Ricardo Salgado, también contra dos gerentes administrativos de la Secretaría de Planificación Estratégica, además de ello contra los exministros de la Secretaría de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, el licenciado Marlon Ochoa y el actual ministro de Finanzas, el licenciado Cristian Duarte, por suponerlos responsables a los de la Secretaría de Planificación Estratégica por los delitos de violación de los derechos de los funcionarios y fraude, vinculados también a las empresas de maletín o fachada que las estamos denunciando ante el Ministerio Público por suponerlos responsables del delito de fraude, y a los miembros de la Secretaría de Finanzas y exmiembros de la Secretaría de Finanzas por suponerlos responsables del delito de malversación de caudales públicos por aplicación oficial diferente, tal como lo establece el artículo 476 del Código Penal vigente.